Bueno, una palabrita y después vamos a pasar a las preguntas que ustedes quieran hacerle a nuestros invitados. Isaías 55:5 dice, he aquí llamarás a gente que no conociste, gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Miren lo que ese versículo fue el que me trajo a este país hace muchos años. Ese versículo es por el que estamos todos, mire, reunidos, gente de diferentes lugares del mundo. He aquí llamarás a gente que no te conocía, y gente que no te conocía correrían por el nombre de Jehová tu Dios. Cuando estamos dentro de la palabra de Dios, creemos y crecemos en el lugar donde quiera que estén, las muchachas jugando en selección, Inocencio cuando estaba en esos caminos duros de México, Hugo siendo militar en San Salvador, de alto rango como coronel. Dios llega a todo lugar, y llega a veces a donde no puede llegar. Hablaba ayer con un querido amigo y le decía, hay lugares que un gran predicador que ya murió, que se llamaba Billy Graham, digo, y lo admiro y siempre leo literatura, libros de él, pero Billy Graham no puede llegar a donde ustedes llegan, a esas canchas, a esos lugares, porque si Billy Graham hubiera llegado, por ahí lo miraban a un flaco alto que decía, ¿quién es? Los muchachos, los jugadores. Pero ellos saben quién es Hugo, Mariano, Daniel, Esteban. Ellos saben, entonces a ellos sí lo van a mirar. Cuando Dios va a hacer algo en tu vida, no importa el lugar donde estés. Hace muchos años que jugaba en Argentina en un equipo y recibo un mensaje de un pastor que Lázaro lo conoce, se llama Francisco Núñez, que vive ahí en Dallas, y Francisco dice, estaba encargado de un grupo que se llama Cruzadas Internacional Cruzadas, y me dice, Walter, te tienes que ir a la cruzada en Brasil. Tenía 18, 19 años. Yo nunca ni siquiera había salido de Argentina. Y me voy, por fe, me subo a un colectivo, a un camión, a un bus, y digo, con mi cartita, digo, me voy a ir. Y me dijo, tienes que ir y dar tu testimonio. Llego a San Pablo. Yo pensé que San Pablo estaba como a 6, 7 horas de Buenos Aires. Casi 36 horas viajando por tierra. Cuando llego, bueno, a San Pablo, digo, jugador de fútbol, me van a estar esperando en limusina. Llego, no había nadie esperándome, nadie. Como decimos en español, ni el loro estaba. Y un amigo jugador de fútbol cristiano me había dicho, dice, Walter, si llegas a San Pablo y no hay nadie, dice, ni salgas, dice, muy peligrosa el área, dice, hay mucha delincuencia, robo, todo. Entonces llego y no había nadie esperándome. Al misionero, al pastor, nunca había predicado en mi vida, pero le hice caso a la orden de Francisco que venía de parte del Señor. Y llego a San Pablo y no tenía ni un teléfono. Este amigo jugador me había dado solamente un número de un pastor y no tenía nadie a quien llamar. Agarro y lo llamo, un pastor de una de las iglesias más grandes de ahí de San Pablo, una iglesia de 5.000, 7.000 miembros en ese momento. Y le digo, pastor, mire, vengo a hacer un trabajo misionero, Cruzadas Internacional, soy jugador de fútbol. No sé si se asustó cuando le dije soy jugador de fútbol o qué, pero digo, me va a venir a buscar. Me quedé toda la noche ahí durmiendo en la estación. Al otro día no tenía dónde ir y el único número que tenía era el de este pastor. Le marco nuevamente y le digo, mire, pastor, estoy solo aquí, me tiene que ayudar. Le digo. Entonces me dice, sí, mire, tómese este colectivo, este tren. Me fui como a la hora, llego al lugar donde él me fue a buscar, donde me recibió. Dice, no, mire, dice, este no es el lugar, pero donde usted tiene que ir, era una ciudad que se llama Osasco, en Brasil. Dice, tiene que ir a otra ciudad. Pero él ya me dio las indicaciones, me puso en contacto con la gente. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a los lugares que tú irás, no sabes ni a dónde vas a ir, dónde Dios te va a tener esperándote ahí. Recuerdo que llegué
y el pastor local donde iba, donde Francisco había coordinado este evento, un pastor anciano ya 80 y tantos años, me recibió como un hijo en su casa. Y lo primero que me dice: Walter, tengo 5 misiones o congregaciones, aparte de su iglesia. Tenía una iglesia muy grande también, de 1.500, 2.000 miembros el día domingo. Dice, pero el misionero que iba a venir, dice, no, canceló, un misionero americano. Le digo, pastor, lo único que yo puedo hacer, repartir un tratadito, un papel que hable de Dios. Me dice, no, Walter, tú vas a ir y compartir el mensaje. Le digo, nunca había predicado, nunca había compartido palabra, nunca había sentido estar frente a la gente con el propósito de compartir el mensaje de salvación. Y recuerdo que primer día entramos en las calles de San Pablo, era un área que ni la policía entraba. Estaban los narcos en la puerta con ametralladoras, con armas, y cuando vieron al hijo del pastor les hizo una seña que estábamos entrando nosotros y nos dejaron entrar. Recuerdo que entro a ese lugar, una iglesia chiquita, 80, 90 personas, muchos niños, no hablaba portugués, un español todo mezclado, nunca había predicado, todo una experiencia nueva, pero comencé Juan 3:16. Y Juan 3:16 comenzó a hacerse algo dentro de mí que era vida sobre todo, que de tal manera, y de tal manera se comenzó a expander y a expander y a expander. Y el mensaje ni me acuerdo, 20, 30 minutos y al momento, y los niños eran los primeros, era una villa miseria, entonces había muchos niños. Y los niños corrían. Cuando les dije, vamos a hacer la oración para aceptar a Cristo, y los niños corrían a aceptar a Cristo. Pero siempre hay alguien que tiene que creer en ti. Como un día le compartí a Shannon, cuando el papá y la mamá ahí dicen, siempre hay alguien que Dios va a hacer es que esa palabra se transforme en vida. Y eso es lo que tú tienes que lograr en tu vida, lo que tenemos que lograr en nuestra vida. Los lugares no importa, la misión es lo que importa. Esta misión, Junior y José, nació para salvar almas, almas. No importa el lugar, el país, el rincón, Dios te va a llevar a esos lugares. Y estando ahí mismo en San Pablo, en diferentes iglesias, recuerdo que un día, llega un día una persona, había terminado de predicar en ese día, llega y le dice al pastor, le dice, quiero que me acompañe a orar por mi hija, le dice al pastor. Y el pastor me dice, ¿quieres venir a acompañarme? Sí, le digo, vamos a orar. Y cuando subimos al carro, anduvimos como 2 o 3 kilómetros, o 2 millas, el hombre sacó un arma y me la puso a mí en la cabeza. Y cuando está hablando, yo creo que el hombre realmente tenía un problema. Tenía el arma en la cabeza y le tiritaba la mano en todo momento. Yo digo, o me mata de mí por el miedo que tiene, porque quizás no había tenido arma, y yo le hablaba de Cristo. Y en ese momento, cuando estoy hablándole de Cristo, veo que la palabra de Dios dice que ni un cabello de nuestra cabeza caerá si no es por la voluntad de Dios. Y yo siempre le comparto ahí a mi familia, y Mariano, Patrick, que están en Argentina, que yo lo que me acordaba en ese momento, siendo un jovencito, 17, 18 años, ni recuerdo bien cuánto, digo, me mata y después van a traer, miren los segundos eso, cómo pasaban en mi mente. Lo primero que van a hacer, llevar el cajón a mi madre. Y mi madre para mí, como todas las mamás, es algo especial. Los padres para nosotros es algo maravilloso. Y yo no pensaba en lo que a mí si me hacía, estaba en la presencia del Señor, pero decía el dolor que va a sufrir mi madre. Y recuerdo que le prediqué, le hablé, les quitó todo, porque el pastor llevaba en ese momento la ofrenda, todo. A mí no me sacó nada, porque yo tenía el versículo ese que me decía, ni un cabello de la cabeza caerá, y él no lo permitió. Entonces hay momentos que tú tienes que afrontar,
la decisión de decir, lo hago para Dios. No importa el lugar, no importa la iglesia, no importa el momento. Dios me ha llevado a tantas iglesias, a iglesias de las más grandes aquí de Estados Unidos, a dar testimonio. Y hay veces que son iglesias grandes o pequeñas, para mí es lo mismo, para mí es lo mismo. Con Lázaro Querido hemos hecho eventos en todo tipo de iglesia o eventos comunitarios, y para mí es lo mismo. Pero el dolor a veces que nos causa, por ejemplo, hace 3 años estaba en una iglesia muy grande dando testimonio, y después del evento nos llevaron con los líderes a cenar con ese grupo, y veía pastores ahí en plena cena, desesperados, buscando, viendo el tema de los teléfonos, las redes sociales, y ha cambiado mucho la parte espiritual, en todos los niveles. Tenemos que retornar a la fuente. La fuente es Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así sea un alma la que salvemos, tiene que ser para la gloria de Dios. Y son muchas más, son miles, son millones que si no conocen a Cristo, su vida termina. Entonces no nos olvidemos que somos importantes para Cristo. No nos olvidemos que aquí llamarás a gente. ¿A qué gente tú estás llamando? Miren, yo todos ustedes los que estamos aquí, yo nunca los había llamado, pero Dios tarde o temprano nos une por su palabra, por su mensaje, con su propósito. Y vamos a orar que esta palabra, que los testimonios de Natalie, de Shannon, de Hugo, de Inocencio, sean vivos y eficaz como es su palabra. Oremos. Señor Jesús, bendice, Señor, a cada vida, cada corazón. Bendice, Señor, a cada niño, a cada jugador, a cada entrenador que nos van a estar escuchando. Señor, toca sus vidas, abrázales, Señor, y dale, Señor, todo tu poder en este día. Gracias por los testimonios de Anita, Señor, de todo el trabajo que ha hecho en Copa Dallas, con Lázaro, con la foto, Señor, con Belsa, con toda la familia. Gracias por sus vidas, Señor. Guárdales. Oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.